Die Bayern, ay, 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 FC Bayern München, wir singen. En Múnich hubo un tiempo en donde el Bayern no era el gigante económico que conocemos hoy, tampoco era el gigante deportivo. No tenía dinero, no tenía estructura y tampoco tenía una identidad clara dentro de su propia ciudad. Durante décadas, Múnich parecía pertenecerle al 1860 München, el club grande y tradicional, que tenía mayor arraigo popular y con una base social, pues bueno, vinculada completamente a la clase trabajadora, a los barrios obreros. ¿Cómo es que entonces el Bayern logra conquistar Múnich, después Alemania y después Europa? Hoy haremos un repaso por la historia de nuestro club, pero también de su ciudad. Un lugar de contrastes que el fútbol termina reflejando allá en los años 70. De un lado tendremos al 1860, el club asociado a la clase obrera y a la vieja tradición deportiva de Múnich. Del otro estará el Bayern, un club fundado por estudiantes, profesores y liberales, marcado desde muy temprano por un entorno intelectual, progresista y empresarial. Este contraste que hoy describiremos se hizo aún más visible a partir de los años 60. Ahí, cuando la ciudad se transforma y se convierte en una de las capitales europeas de la fiesta, la cultura pop y el glamour. En lugares como el Bayerische Hof se reunían celebridades de todo el mundo, desde los Beatles, que pues bueno, les encantaba organizar fiestas ahí bastante peligrosas. El Bayern creció y abrazó a esta nueva Múnich moderna y pues bueno, con ello llegaron también las críticas de sus vecinos y de toda Alemania, ya que para ellos el fútbol debía seguir siendo un espacio popular, no material de portadas de revista ni escenario de alta sociedad. A ese fenómeno social en Alemania se le llamó la chiquería, la élite fiestera, la sociedad del beso y el beso, el glamour y el ruido que definió a la ciudad durante décadas. Esta cultura no solo le dio nombre a uno de los grupos de ultras más populares del Bayern, probablemente los has escuchado, los Chiquería, sino que también fue pieza clave para que el Bayern se consolidara económica y deportivamente como el gigante que es hoy. Así que, si te interesa saber más de la historia de nuestro club, te invito a acompañarnos en este episodio más. Bienvenidos. Destruir para crecer y construir y destruirle lo que nos pudo ofrecer. Sentí la decepción, no podía concentrarme, me volvía loco. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña aclaración. Este episodio, que está dedicado a los Chiquería, no se trata sobre el grupo de ultras específicamente. Ese grupo que, bueno, es muy fácil de reconocer, de identificar en las gradas por sus pancartas y sus banderas, que para subrayar, pues bueno, es uno de los más importantes que tenemos. A ellos ya les dedicaremos un episodio específico. Hoy se trata de otra cosa. Aquí hablaremos del término chiquería en su sentido original. Este episodio habla sobre el apodo que durante décadas se utilizó en Alemania para describir, denostar a la élite glamurosa, fiestera y superficial de la ciudad de Múnich. Y que después, bueno, se extendió para burlarse también del club, de los aficionados y de lo que el Bayern representaba, según ellos, socialmente. Hablaremos de esa chiquería histórica, de esa clase social y de cómo esa cultura moldeó para bien y para mal al Bayern. Así que cuando hablamos de Múnich y cuando hablamos de Baviera, pues bueno, hay que reconocer que no se trata solamente de un territorio al sur de Alemania. Hablamos de una identidad que se formó mucho antes de que existiera cualquier noción de estado, de país, así como lo conocemos pues hoy en día. Y también hablamos de una mentalidad que es muy marcada a diferencia del resto de Alemania. Para entender más de lo que fue el fenómeno chiquería y lo que desmarca al Bayern del resto, pues tenemos que ir al origen de todo, no hay de otra. Hay que identificar quiénes fueron los primeros en llegar a lo que hoy es Múnich y cómo eran, ya que pues bueno, su identidad, aunque no lo crean, sigue viva hoy en día y me parece que va a ser muy fácil que lo identifiquen. Viajemos en el tiempo, hasta el siglo VI, para conocer un poco más de la historia que aún late en el corazón de Múnich, pero sobre todo en el corazón del Bayern. Se trata de los Bajuvaren o de los primeros bávaros. No se trata de un pueblo grande ni centralizado, sino pequeños grupos que se organizaban en clanes o tribus, si es que prefieren llamarlo así. Roma estaba en decadencia, el imperio había colapsado y el control de los Alpes, pues bueno, era inexistente, era un lugar prácticamente sin habitantes.
Esta región estaba aislada y no estaba concentrada con las grandes capitales de la época, no era un centro político como Roma, aunque había asentamientos, pues bueno, no tenía nada que ver con Constantinopla o lo que fuera. Simplemente se trataba de gente alejada de todo lo grande. Buscaban ahí no depender de otros, eran pequeños clanes que buscaban ser autosustentables, sin la necesidad del apoyo de un gran imperio. En Baviera, pues encontraron tierra libre, encontraron que ahí no había potencias fuertes compitiendo por el territorio. Así, ocuparon y organizaron la tierra donde ya vivían, o cerca de donde ya vivían en ese entonces. Aislados entre bosques, ríos, difíciles de cruzar y sobre todo entre montañas que los separaban de los grandes centros de poder, gente que vivía a través de ellos mismos, pues bueno, encontraron su hogar. Ahí se encargarían de producir ellos mismos, pues bueno, todo lo necesario, vivir de la agricultura, del pastoreo y hacer sus propias herramientas. Producían su propia comida, construían sus casas y pues bueno, con lo que tenían a la mano. Y también se encargarían de mantener su seguridad sin depender de un ejército. Este entorno no era una casualidad, reforzó una mentalidad muy particular. La autosuficiencia no era una elección cultural, sino una obligación, la esencia de estos clanes. Cada familia, cada clan, era responsable de resolver sus problemas y mantener su estabilidad sin esperar ayuda externa. Suena un costo difícil de pagar, pero valía la pena, ya que a cambio cada quien obtenía su libertad. Esa libertad es la clave de esta cultura, así como el trabajo, ya que se entiende que es la clave para sostenerla. Es importante subrayar que no se trataba de una libertad idealizada, no era eso lo que ellos buscaban, no se trataba de un libre albedrío como tal, ni de un paraíso de libertad a lo mejor como lo proponen los norteamericanos. La identidad de este pueblo bávaro entendía la libertad como una necesidad, ya que si un clan dependía del ejército, por ejemplo, o de un gran poder, pues entonces ellos estaban condenados a perderse. Esto es algo muy, pero muy importante para entender el contexto y el trasfondo de muchas de las decisiones que pues incluso toma el Bayern hoy en día. Entonces, tenemos una identidad marcada por 3 pilares. Aquí se resuelven los problemas por cuenta propia. No necesitamos de externos que vengan a resolvernos. Si lo necesitamos, entonces algo anda muy mal. Aquí no se depende de otros. Ellos, los primeros bávaros, entendían que hay que evitar siempre depender de fuerzas externas, porque ninguna fuerza externa está garantizada. ¿Quién dice, por ejemplo, que el Imperio Romano cae y entonces quedamos desprotegidos? ¿Qué es lo que sucedió? Así que tenemos que hacernos cargos de nuestra propia seguridad. Si un clan esperaba a que alguien viniera a ayudarlo, pues simplemente no sobreviviría. Esa era la consigna. Así entonces tenía continuidad su linaje, había estabilidad económica, había capacidad de defensa y también así se obtenía respeto frente a otros clanes. La estabilidad llega a partir de ser fiel a nuestras convicciones. Cambiará el clima, cambiará el entorno, pero si somos fieles a nosotros mismos, entonces siempre tendremos estabilidad. Esta forma de vida creó un carácter que sobrevive hasta hoy, resolver por cuenta propia y construir desde adentro, no a partir de lo que dicten los demás. ¿Le suena? En Baviera, la autonomía no fue un eslogan político, sino una realidad diaria durante siglos. Esta mentalidad acabaría impregnando pues prácticamente todo: cultura, ciudades, instituciones y más adelante también la manera de entender el fútbol. Siglos después, para cuando aparecen ya los núcleos urbanos más estables y con ellos las estructuras sociales que darían origen a lo que hoy es Múnich, ya tenía todo esto, ya tenía la región, su gente, pues bueno, un sello distintivo. Trabajo interno, estabilidad construida desde adentro y un sentido de identidad que nunca, pero nunca se pone a negociar. Aquí hablamos pues no solo de un estilo de vida, estamos hablando de una forma de ser, de una forma de sobrevivir, de una forma de entender la vida. La idea de comunidad se basaba en la responsabilidad colectiva, la protección mutua y la convicción de que la solidez nace de lo que uno mismo pues construye con su propia gente. Aquí surge entonces una mentalidad profundamente bávara que se desmarca, como ya lo decíamos, del resto de Alemania.
Seguramente al describir estas ideas, pues bueno, empiezan ya a descubrir a dónde vamos, ¿verdad? Esto me parece que tiene, pues como que es muy claro, ¿verdad? Identificarlo con lo que es el Bayern. Baviera y Múnich, pues bueno, se construyó por gente que se separó de los grandes imperios en busca de algo propio. Y que ahí, en medio de las montañas, pues bueno, en medio de los ríos y en medio de la soledad, forjaron algo suyo. Por eso esta identidad no se explica, se afirma con el acto, no es algo que está en palabras, está en las acciones. Lo que somos no se grita, se demuestra. Aparecieron las gallinas otra vez de Baviera. Este relato es el fundamento que, pues bueno, se encuentra en el orgullo de decir mía san mía. O, en nuestro caso, somos lo que somos. Somos lo que somos porque, pues bueno, lo construimos nosotros mismos, no dependemos de nadie más. Es el origen cultural del concepto que, pues bueno, décadas más tarde, lo cual es décadas, siglos más tarde, perdón, el Bayern haría pues mundialmente famoso. Mía san mía. Mucho antes de convertirse en un lema, ya era una manera de entender la vida, un reflejo de un pueblo acostumbrado a definirse desde dentro y nunca desde la aprobación externa o desde la dependencia. Eso es este espacio también, hay que reconocerlo. Este podcast es un lugar para alejarnos del ruido externo, de la prensa, de los chismes, de los rumores y valorarnos desde nuestro propio contexto. No desde lo que opinan los demás, sino desde la propia línea de trabajo que define el club. La propuesta deportiva, futbolística y de identidad que nosotros mismos hemos construido. Así que bueno, vamos cerrando este primer bloque. Esta base cultural sería entonces la que sostendría a Múnich, aun cuando la ciudad caería después de la guerra, para luego, rápido, levantarse y empezar a crecer, a modernizarse y transformarse en uno de los centros más influyentes de Europa en la década, sí, ya de los 60. Viajemos en el tiempo y de los bávaros, pues llegan los tiempos modernos. Múnich nació como un asentamiento práctico y funcional, pensado para el comercio, entendido como un medio para la autosuficiencia. Conforme avanzó la Edad Media, la ciudad empezó a concentrar pues poder económico, artesanía de lujo y una creciente influencia cultural. Para el siglo XIX ya no se trataba de un pueblo aislado, sino de una capital regional con dinero, arte y universidades. La verdadera transformación llega hasta el siglo XX. El cambio fue tan rápido, pero a la vez tan profundo, que alteró para siempre la relación de la ciudad de Múnich con Alemania e incluso, ¿por qué no?, pues también consigo misma. Primero vino la industrialización. Aparecieron fábricas, ingenieros, tecnología, empresas familiares que crecieron hasta convertirse, pues bueno, en empresas globales. Después ya de la Segunda Guerra Mundial, Múnich, a partir de su carácter que ya definimos, fue una de las ciudades que mejor manejó su reconstrucción, la mejor de toda Alemania. No esperaron por recursos, no esperaron por ayuda, no esperaron por un plan. Simplemente actuaron como los primeros que llegaron. Aquí entendieron que no teníamos que depender de nadie para que esto se levantara. Que si queríamos que Múnich se levantara, bueno, estaba en nosotros. Mientras otras regiones tardaron décadas en recuperar la estabilidad, Múnich declaró que no hacía falta esperar por nada ni por nadie, sino que ponerse a trabajar como siempre lo había hecho. Y con eso obtuvo una posición de ventaja pues frente a toda Alemania, ya que mientras todos estaban pensando qué hacer para reconstruirse, Múnich ya estaba lista. Y así llegó el milagro económico. En esta etapa, Múnich dio un salto gigantesco y pasó de ser una ciudad importante a una capital prácticamente. Una ciudad rica, pero muy rica. No solo creció la industria, creció el consumo, la cultura, las artes y el turismo. Aquí es donde se pone sabroso el asunto. Esa riqueza empezó a atrapar perfiles nuevos, diseñadores, cineastas, músicos, empresarios, modelos, directores de teatro, escritores y un tipo emergente pues de clase alta que quería trabajar, pero que al mismo tiempo quería mostrarse, convivir, formar parte de un círculo social distinto. Llegó el glamour. Para los años 60 y también los 70, Múnich ya no era únicamente pues, la capital administrativa de Baviera, era el centro de la vida nocturna sofisticada de Alemania y de Europa. Era el lugar donde pasaban cosas malas, cosas peligrosas, si es que me entienden. La ciudad se llenó de bares, de clubes exclusivos, salas de jazz, hoteles que pues bueno, eran prácticamente salones sociales.
Múnich se había vuelto una pasarela, distinto a como suele ser hoy en día, y la gente de dinero, la gente famosa no iba a esconderse, iba a que la vieran. Y eso de alguna manera, pues bueno, generaba cierta repulsión en clases trabajadoras de toda Alemania. Pero bueno, vamos despacio, porque nos encontramos ya en el corazón de los 60 y aún no hemos hablado del Bayern. Y el Bayern ya tenía ahí 60 años, no hemos hablado del fútbol. Así que dejemos por ahora los flashes de Múnich y retrocedamos 60 años a un pequeño café, al Café Gisela, ahí donde todo comenzó. A finales del siglo XIX, Múnich ya era una ciudad de expansión, con universidades, cafés, clubes deportivos, pero sobre todo muchos jóvenes curiosos por nuevas formas de entretenimiento. El fútbol llegaba entonces desde Inglaterra, traído por estudiantes y jóvenes de familias acomodadas o adineradas. En primera instancia, el fútbol no era un deporte de obreros, sino era algo más moderno y progresista, casi era un lujo. En ese contexto, bueno, hay que recordar que estamos hablando de finales del 1800. En ese contexto, los clubes deportivos de la época comenzaron poco a poco a incorporar el fútbol en sus centros. Entre ellos destacaba el 1860 Múnich, un club de gimnasia fundado en ese año que incorporaría el fútbol, pues bueno, más adelante. El 1860 es porque ahí se conforma el centro. Era un club deportivo que, pues bueno, era conformado prácticamente por obreros que ahí iban a hacer ejercicio. En 1860 se instaura entonces como el equipo de los obreros, de la clase trabajadora, y concentraba la atención en los torneos locales. Había otros clubes, pero ninguno había logrado la profesionalización que tenía el 1860, este club deportivo. En ese escenario, pues bueno, surge la inquietud de un grupo diferente, no de obreros. Estudiantes, profesores y jóvenes aficionados al deporte que buscaban practicar el fútbol de una manera organizada y profesional. Querían un club moderno, con disciplina y reglas claras que reflejara la mentalidad progresista y liberal de la época y de la ciudad. Entre ellos estaba Franz John, nuestro presidente fundador. La intención no era simplemente un lugar para jugar fútbol, era algo más ambicioso. Crear un club que representara pues modernidad, organización y una visión de futuro en una ciudad donde el deporte estaba pues dominado por clubes obreros. Querían un club con disciplina, con estructura, donde las reglas no fueran opcionales, donde cada miembro asumiera responsabilidades y donde la organización interna garantizara la supervivencia y también el crecimiento. Estos jóvenes querían inspirar, querían consolidar una identidad naciente en la ciudad a través, pues bueno, de un equipo de fútbol. Múnich se estaba transformando. Su intención era desmarcarse de este 1860, el club popular de la ciudad, que representaba la clase trabajadora, la mano de obra, el fútbol comunitario. El Bayern era de estudiantes, de los empresarios y de los progres. Era un club pensado por y para quienes valoraban la innovación, la disciplina, pero también la identidad propia, características de la ciudad. La intención era, y sigue siendo la misma, inspirar a través de un liderazgo deportivo. Hoy no se trata de hablar de nuestra fundación, a eso ya le dedicaremos una serie de episodios más adelante. Esto se trata de hablar del recorrido para entender cómo estamos ahora. Bayern entonces pasa sus primeros años, consolida sus ideales, pero vive a la sombra del 1860 e incluso compartían los colores. Bueno, los colores originales eran los mismos que la bandera de Baviera, el azul y el blanco. Pero a medida que el club crecía, pues bueno, surgió un desafío clave, construir un estadio propio. Pero había que hacerlo, pues bueno, siguiendo los ideales bávaros, esos que ya describimos atrás. Y son los mismos ideales que el Bayern, pues bueno, había elegido representar. Tenemos que ser independientes, dijeron, tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. Si dependemos de alguien más, estamos destinados a fracasar. Esa era la consigna. Así que nada de préstamos, nada de créditos, nada de deudas. Aquí no vamos a depender de los bancos, de las instituciones financieras o tampoco del gobierno o de lo que sea. Por eso, para construir el primer estadio, el Bayern, pues bueno, buscó un socio. Y ese socio fue el Club de Deportes de Múnich. Vieron lo que el Bayern representaba y decidieron unirse, sumarse al proyecto. Pero bueno, una condición curiosa. Si vamos a trabajar juntos, entonces tenemos que unificarnos y tenemos que usar los mismos colores. Y así, el Bayern cambió a sus colores rojo y blanco.
De esta manera, el club consiguió su propio estadio para jugar ahí, reforzando, bueno, su identidad, teniendo ya su propia casa. Un club que crecía con independencia, visión y decisiones estratégicas de la mano de su comunidad. Y bueno, cuando digo estadio, no crean en un estadio, ¿verdad? Era una cancha con unas pequeñas gradas y ya está. Pero bueno, aún así, fortalecieron su identidad con los suyos. Es importante dar lugar a estos detalles, aunque no sea necesario al menos hoy profundizar, porque en estas decisiones es donde podemos ver cómo la identidad bávara de quienes llegaron a Múnich pues queda replicada en quienes formaron al Bayern. Durante la década entonces, ya de 1910 y 1920, el Bayern continuó participando pues en ligas regionales. No existía la Bundesliga, no existía una liga nacional, torneos locales, eso sí. Y ahí construyeron una reputación como un club organizado y progresista sobre todo. La Primera Guerra Mundial llegó y pues bueno, toda actividad deportiva se vio interrumpida. Muchos jugadores incluso fueron movilizados y la ciudad sufrió pues bueno de privaciones. Después de la guerra, el Bayern retoma la competencia y refuerza su estructura, atrayendo ahora jóvenes, ya que su intención era ser un club formador, no solo con el objetivo de crear futbolistas, sino visto como una escuela emocional. Durante los 20 y los 30 se logró consolidar la identidad. Sin embargo, pues bueno, el club seguía siendo el pequeño de la ciudad, en comparación al menos con el 1860 que mantenía su relación con los obreros. Con la llegada del nazismo en el 33, el club, al igual que todos en Alemania, pues bueno, tuvo que adaptarse a la reorganización política y deportiva impuesta por el régimen. Miembros, jugadores y hasta nuestro presidente, pues bueno, fueron desplazados. Aquí aparece el nombre de Kurt Landauer. El fútbol queda pues otra vez paralizado y ahí con la Segunda Guerra las instalaciones incluso son destruidas, transformadas y la competencia pues bueno, suspendida. Después de la guerra, el Bayern estaba lejos de ser un gigante, pero había logrado lo más importante, resistir y mantener una identidad sólida, sentando las bases para pues la reconstrucción y la profesionalización. Así que bueno, llegan los 50 y el Bayern empieza a destacar en la Oberliga Sud, una liga regional, la principal liga del sur de Alemania en ese entonces. Aquí no existía la Bundesliga, ni una liga que incluyera a todos los equipos de Alemania. Seguimos con las ligas regionales. El club entonces empieza a obtener, pues bueno, ya ahora sí, cierto reconocimiento, sobre todo por su forma de trabajar distinta al resto, a pesar de que los títulos aún no llegaran. Pero bueno, llega el 63 y ahí el fútbol alemán decide organizarse y consolidarse a través de la Bundesliga, una liga profesional que unificara a los mejores del país. 16 equipos serían los elegidos en base a la representatividad. Algunos dicen que se eligió al 1860 porque tenía una base de seguidores más grande. Otra porque habían sido un club favorecido por el régimen, a diferencia del Bayern, que había sido un club perseguido. En fin, las cosas fueron así y el Bayern queda relegado, queda fuera de la Bundesliga. Pero como era de esperarse, la ambición se hizo más grande. Acostumbrados a cargar con la responsabilidad, acostumbrados a no depender de nadie, a buscar las cosas por sí mismos, a no recibir regalos, pues bueno, la historia no podía ser de otra manera, evidentemente. El club primero, pues bueno, se encargó de fortalecer su plantilla. Incorporaron ahí jugadores jóvenes y talentosos de la región, sobre todo, pues bueno, del sur de Alemania. Promovieron talentos internos y desde las divisiones juveniles empezaron a crear un equipo fuerte. Al mismo tiempo, mejoraron también los entrenamientos, ¿verdad? Investigaron y adaptaron. Llegaron métodos modernos de entrenar. Aparecieron nombres importantes. Un tal, no sé si les suene, Franz Beckenbauer, pues bueno, empezaba a mostrar talento como defensa. Un líder natural, además. También estaba ya Sepp Maier, un portero prometedor con habilidades un tanto extrañas, sobre todo para la época. Llamaba mucho la atención su forma de jugar. Hans Bauer, un defensa sólido que aportaba experiencia allá en el fondo. Franz Roth, un jugador versátil que aportaba, pues bueno, fortaleza física y sobre todo compromiso. Y a esto se le suma un fichaje prometedor, un chico de 16 años proveniente de un club amateur. Y la intención era que se uniera al equipo juvenil para desarrollarlo, pero bueno, ahí en los entrenamientos destacó de inmediato por su capacidad goleadora, uno chiquitito. Nada más y nada menos que Gerd Müller. Estos hombres, pues bueno, fueron los encargados de hacer la tarea para que en 2 años el Bayern llegara a consolidar el ascenso a la Bundesliga por sus propios méritos,
sin nada regalado. Aquí no dependemos de nadie. En el 65 logran el ascenso y en el 66 se gana la Pokal, la Copa por primera vez. Repiten en el 67 y en la temporada 68 y 69 conquistan la Bundesliga por primera vez, consiguiendo al mismo tiempo el primer doblete. Las aspiraciones no pararon ahí y en el 69 llegó el mítico Udo Lattek, el maestro, quien definió la filosofía del juego del Bayern y que se respira incluso hoy en día. 3 ligas consecutivas, una Pokal y además la primer Champions. Y luego, en verano, los pilares del club se unieron a la selección alemana para disfrutar, pues sí, iba a decir disputar, pero también disfrutar, el Mundial. Y ahí, frente a la naranja mecánica, frente a los reyes del fútbol, de la posesión del balón, del fútbol total, el Bayern, Alemania, dio una clase de cómo el fútbol no se trata de tener la pelota, sino de cómo dominas el campo con intensidad, con ritmo o con inteligencia. Esos jóvenes, esos niños que jugaban en canchas de tierra, pues bueno, le habían ganado a la naranja mecánica de Johan Cruyff y de Rinus Michels, al fútbol total y al fútbol de posesión. Lo habían hecho además en casa, en el moderno Estadio Olímpico de Múnich, a través de un fútbol distinto y poco valorado, incluso hoy en día, por los nuestros. La clave, la disciplina táctica. No dominio del balón, sino dominio del campo, imprimiendo el ritmo y la velocidad en momentos determinantes. Los jóvenes de Múnich ya no eran chicos de casa, se habían convertido en estrellas globales. Campeones de Alemania, campeones de Europa y ahora campeones del mundo. Lo lograron. Los pequeños lo lograron. Entonces, Múnich se había transformado y el Bayern y los suyos, pues bueno, se habían encargado por su propia cuenta de poner su nombre en la escena mundial, sin ayuda de nadie. Los años 60 y los 70 trajeron artistas, músicos y celebridades de todo el mundo a la ciudad. La ciudad los atrajo por su propia cuenta. Los Beatles eran unos frecuentes, no para dar conciertos, sino para organizar, pues bueno, sus propias fiestas llenas de mujeres. David Niven, Michael Douglas y entre otros eran visitantes habituales de hoteles como el Bayerischer Hof, que se convirtió en un epicentro social. Las salas de jazz, clubes exclusivos y bares elegantes, pues bueno, no eran solo lugares de diversión, sino que eran escenarios donde se mezclaba el poder, arte y espectáculo, donde cada encuentro se convertía en noticia y cada aparición era un evento. Múnich se había convertido en el lugar donde todos querían estar. Entonces, en Múnich empezó a aparecer una nueva clase social, muy parecida al dandismo inglés. Gusto por los lujos, por la exclusividad, por el dinero, por la fama, por el buen vestir, pero también por la cultura y por la clase. Cada aparición era un acto performativo, era una declaración, era un acto de visibilidad, mostrando, pues bueno, posición y buen gusto. Múnich era entonces el lugar donde todos querían estar. Esta nueva clase social no dependía de patrones, no dependía de una validación externa. Creaba sus propios códigos culturales. No todo era lujo y placer desparramado. Esta clase social, pues bueno, también era intelectual. Y al estilo de los cafés parisinos, en Múnich también se reunían estas personas en cafés para hacer presentaciones o críticas hacia las clases políticas de aquel entonces. Se trataba de toda una revolución cultural e intelectual de la época. Esta clase social representaba un contraste con la tradición obrera y conservadora no solo de Múnich, sino con el resto de Alemania, que en los 60, pues bueno, aún no lograba superar todos los efectos de la guerra. Para ellos era incluso un tanto grotesco ver cómo en Múnich se vivía esta nueva cultura cuando ellos, pues bueno, aún no terminaban por levantarse. Entonces, Alemania decide otorgarle un sobrenombre despectivo a esta clase social, los Schickeria. Eran aquellos que encarnaban la modernidad, que encarnaban el glamour, los flashes y todo eso. Pero bueno, ahí donde Múnich vivía una revolución económica e intelectual, Alemania veía una cultura grotesca, para ellos era una vida exuberante, era presunción, era ostentación vacía, al menos así lo veían ellos. En ese sentido es que se utiliza este término, chiquería, que proviene, según algunos, del italiano. Chico,
que hace referencia a lo elegante, a lo fino, a lo bien arreglado, al estilo un poco del chic francés. El sufijo eria es la clave. En italiano, un poco así como en español, indica un lugar conjunto o una actividad, a menudo con un matiz o con un tono irónico o despectivo. En español tenemos ese eria igual para burlarnos de algunas cosas. Por ejemplo, cuando decimos, no sé, esto es pura palabrería, que es para decir que, pues bueno, alguien solo habla y no dice nada o peor aún, no actúa. En México utilizamos el puro papelería, por ejemplo, cuando en algún trámite institucional se requiere una serie de documentos innecesarios, papeles innecesarios, pura papelería. En ese mismo sentido, entonces, nace el chiquería, que si lo traducimos al español, pues bueno, sería el chic francés y el ería, chiquería, entiéndase, o sea, pura cosa chic, pero sin sentido, vacía, o sea, pero del mal gusto. O sea, lo que Alemania veía en esa clase social de Múnich, pues bueno, era eso, pura chiquería, pura ropa de marca, pero sin estilo. Era solo ostentar por presumir, puro show. Envidia, le digo yo. Pero bueno, como ya lo dejamos en claro, pues es que no era así. Regresemos al Bayern, ¿verdad? Regresemos al Bayern. Y es que el club, en 10 años, pasó de ser un club pequeñito a un club histórico. Campeón de Alemania, campeón de Europa y además, pues podemos decir campeón del mundo. Beckenbauer, Müller, Breitner, Maier y Hoeneß ya no eran solo jugadores de fútbol, se habían convertido en superestrellas por su propia cuenta. Entonces tenemos a la ciudad y tenemos a los jugadores por acá siendo famosos. Entonces, al ser campeones, estos jugadores, campeones del mundo, pues bueno, empezaron a obtener un reconocimiento global distinto a cualquier otro jugador de Alemania, por más que pudieran ser muy talentosos. Los consentidos. La prensa internacional, pues bueno, los empezó a cubrir intensamente, los convirtieron a cada uno pues en superestrellas. Más allá de su talento deportivo, pues bueno, desarrollaron una imagen pública, elegancia, carisma y profesionalismo. Las primeras superestrellas del fútbol alemán. Se convirtieron en parte, pues bueno, de la élite urbana de Alemania y no a manera de coincidencia. Estas superestrellas se encontraban en Múnich, ahí donde estaba todo el glamour. Llegaron las marcas, llegaron los patrocinios, los flashes, las fiestas, la fama, el dinero. Y así como la clase social de Múnich que estaba en esos momentos, pues bueno, así como esa clase social había incomodado a toda Alemania, estos jugadores incomodaron a los aficionados del fútbol también. Los chiquería, los mimados. Así empezaron a nombrar también a los del Bayern, los niños mimados. Asistiendo a hoteles de lujo, autos deportivos y los invitados, pues bueno, estrella en todas las fiestas. Se convirtieron, pues bueno, en un atractivo más de la ciudad, algo que incluso en años posteriores le trajo a Müller problemas incluso de alcoholismo. Breitner, con su famoso Ferrari rojo, un auto que prácticamente ningún futbolista tenía en esa época, sus camisas abiertas, cadenas y un contrato millonario con Africola que lo utilizó pues bueno como un sex symbol. Beckenbauer por su parte era una estrella más elegante. El apodo del Kaiser le llegó no solo por lo que hacía en el campo, sino también por su vida afuera. Era el emperador, la clase andante. Trajes a la medida, vida nocturna constante, portadas de revistas como La aspiración al lujo sobrio, la cara de Adidas, un amigo cercano de amigos y de empresarios. La representación de prestigio, de clase y de distinción. Eso era Beckenbauer. Maier, el portero, era el showman. Portadas constantes igual, pero sobre todo una presencia constante en la televisión por su carisma. Se había convertido pues prácticamente en una estrella de tele. Uli Hoeneß, contratos con Adidas, Porsche y obviamente también sus autos de lujos desde el momento en que firmó, pues bueno, su primer contrato profesional. Lo primero que hizo fue ir a comprarse un auto. Esta situación entonces, pues bueno, generó un contraste. Mientras los del Bayern aparecían en esta escena de lujo, el resto de jugadores de fútbol pues permanecía ligado todavía a sus orígenes obreros, al fútbol de los barrios, a la vida cotidiana de trabajadores y comunidades industriales, donde aún los jugadores, pues bueno, no eran del todo profesionales. La Bundesliga tenía 10 años, algunos seguían siendo trabajadores e incluso
pues entrenaban en las tardes después de trabajar. Muchos jugadores de la Bundesliga compartían el fútbol con el trabajo. Entonces, en esos momentos, el éxito se medía más en términos de compromiso que en términos de fama o de glamour. Mientras los campeones del Bayern empezaban ya a representar una imagen aspiracional, cosmopolita y mediática, el fútbol pues seguía siendo obrero, seguía sobrio, representando el esfuerzo colectivo y su conexión comunitaria. Entonces, los aficionados del 1860 pues deciden ya formalmente adoptar el término chiquería, que años antes se había utilizado para describir la clase social de Múnich, para describir ahora lo que representaba el Bayern. Elitismo, glamour, dinero, presunción, ostentación, puras cosas vacías. Eso es lo que el Bayern representaba para los vecinos. En 1860, pues bueno, no tardaron en notar la diferencia y mientras ellos decían representar a los barrios obreros, pues el Bayern comenzaba a reflejar otra realidad, la misma realidad que curiosamente atravesaba Múnich. Fue así que se consolidó el apodo de los chiquería, usado para criticar, para burlarse de este club, el club de los elegantes, de los niños mimados, de los niños bien, de los niños pues bien vestidos, consentidos de mamá. El Bayern era visto como el club aspiracional y algo muy distinto al fútbol popular. Lo llamativo de esto no era solo el éxito deportivo del Bayern, sino que su fama, su estilo, reflejaban exactamente la transformación de la misma Múnich. Múnich pasó de ser un pueblo obrero a convertirse en un espacio urbano, sofisticado y cosmopolita, y esa transformación fue la que tuvo el Bayern. Es algo que los de afuera no terminaron de entender, una crítica que parece que surge más del resentimiento que de observar la realidad. El Bayern creció, maduró a la par de su ciudad, abrazó por completo esa identidad tanto para bien como para mal. Los autos, los contratos y las revistas no llegaron por como decían los de Alemania o los del 1860, porque los del Bayern fueran niños mimados. Todo lo contrario, el Bayern no ha sido un club al que se le haya regalado cosas como por ejemplo la presencia de la Bundesliga, que sí se le dio a ellos. El hecho de que el Bayern haya tenido lo que tenía, de alguna manera, pues descolocaba a todos los carentes de ambición, así como sucede hoy en día. Al ver al Bayern campeón de Europa y campeón del mundo, pues de alguna manera el glamour no era más que una consecuencia. Bayern no se conformó, no se perdió en esos lujos, ya que el Bayern siguió ganando y dominando Europa, consiguiendo las famosas 3 Champions consecutivas. Eso no hacen los niños mimados. Pero definitivamente no todo fue bien. Una vez que nuestras leyendas envejecieron, pues el asunto fue difícil y al Bayern le costó trabajo encontrar la vía para volver a ganar. El equipo no quería convertirse en ese club que tuvo pues una buena racha en alguna época, sino sostenerle sus ideales de liderazgo deportivo que se escribieron desde un principio. El presidente del momento era Wilhelm Neudecker y entonces le da el puesto a Uli Hoeneß para encargarse de las decisiones financieras, que se retira por una lesión a sus 27 años, si no me equivoco. Al entrar los 80s, el club se encontraba prácticamente en bancarrota y de ahí la decisión de incorporarlo. El Bayern era tradición y gloria reciente, pero no era una empresa moderna. Hoeneß entonces decide que eso tenía que terminar. Uli se convierte el héroe. Se desmarca el Bayern entonces del resto de la Bundesliga y con una audacia insolente, digna de un buen chiquería, el Bayern vuelve a estar arriba. Hoeneß decidió y entendió que había que convertir al Bayern en una marca nacional y al mismo tiempo en una marca global. Entendió, antes que nadie, que el fútbol iba hacia la comercialización, hacia los patrocinios internacionales y no solo conformarse con la venta de boletos. Uli Hoeneß tuvo hambre, tuvo esa actitud chiquería. Hoeneß entonces cerró contratos que toda Alemania criticó porque parecían exagerados, era mucho dinero. Firmó contratos con Adidas que cambiaron el rumbo del fútbol, ya que era la primera vez en donde un club y una empresa trabajaban tan de cerca. Y esto lo hizo siguiendo lo que el Bayern hizo por primera vez para tener su propio estadio, asociándose con su comunidad. Uli Hoeneß entonces fue el primero en ver a un club como un proyecto empresarial, pero además con la actitud o identidad que siempre nos ha definido. No depender de nadie, nada de créditos, nada de préstamos, nada de instituciones financieras, nada del gobierno.
todo a través de nuestra comunidad. En los 80 el fútbol alemán sufrió una crisis muy parecida a la que se vive actualmente. Empezó a tener una fuga de talentos, nada más que en esa ocasión no se iban a la Premier, sino que a la Serie A. Los alemanes estaban viajando a Italia. Uli entonces estableció una política de fichajes que curiosamente sigue viva hoy en día. El club no entraría en una guerra de dinero, tampoco sería un club vendedor como el resto, sino que formaría sus propios talentos, buscaría a los mejores jugadores jóvenes de Alemania y se encargaría de desarrollarlos. Mientras los otros gastaban dinero, el Bayern buscó en los jóvenes. Muchos equipos cayeron en la trampa y empezaron a hacer compras caras de jugadores con ese dinero que estaba llegando de Italia. Pero el Bayern, al ser fiel a su propio camino, aprovechó un nicho que nadie más estaba aprovechando: los jóvenes. Con estas decisiones de Uli, el Bayern pudo salir adelante de la bancarrota y convertirse en el club más poderoso de toda Alemania. Si los 80s, con Uli Hoeneß, construyeron la estructura económica del Bayern, los 90s fueron el choque frontal de ese nuevo poder y la cultura de la chiquería que había traído frutos. Pues bueno, el Bayern le explotó en la cara. La prensa alemana, fascinada y escandalizada por igual, necesitaba una nueva etiqueta para describir el caos que sucedía semana a semana en las fiestas de Múnich y de la chiquería. Pasamos ahora al FC Hollywood. No era un apodo casual, era una síntesis perfecta de un club que ya no vivía en el anonimato industrial, sino en el centro del reflector, en una ciudad sofisticada, rica y mediática como Múnich. Choques internos entre jugadores, discusiones públicas, disputas por liderazgo, declaraciones explosivas, entrenadores debilitados y directivos que tenían que apagar incendios a diario. Ahí está Matthaus de fondo. Las portadas de revista ya no hablaban de goles, sino de egos, de romances, peleas y escándalos. El Bayern era el mejor equipo del país, eso no había duda, pero también era el más expuesto. Los jugadores hablaban de que vivían en un escenario permanente, no había fin de semana sin titulares, sin fotógrafos, no había una sola crisis que no se exagerara al 1000. ¿Les suena? Pues bueno, porque no vivimos tiempos tan diferentes. Solo que me parece que, pues bueno, el club ha cambiado, el club ha aprendido a ignorar esas voces de fuera. El Bayern entonces, en esa época, pagaba el precio cultural de ser el único club alemán que operaba a escala global. La disciplina se resquebrajó, jugadores que debían liderar estaban más pendientes de sus declaraciones públicas que de la regularidad en el campo. Temporadas, pues sí, un tanto irregulares, títulos que se escapaban, no precisamente por un mal fútbol, sino por una desconexión, eliminaciones impropias de la calidad que tenía el equipo en los 90s. El Bayern seguía siendo grande, pero jugaba por debajo de su potencial, porque el ruido de afuera lo atrapó, el ruido de afuera lo envolvió y quedó, pues sí, atrapado, enredado por completo en las críticas en lugar de abrazar lo que era su identidad chiquería. Me contó de cómo sueno, como si chocara en suelo de mar con sutileza. La madre naturaleza me mostró su cuerpo lleno de construcciones, sus lamentos y su rostro entristecido. En el 2022, un bloque de aficionados se dio cuenta de cómo algo tenía que cambiar. El Bayern seguía siendo el Bayern, nada ni nadie había cambiado. La mentalidad mostrada en los 90s pues era la misma que nos había hecho grandes en los 70s. La única diferencia es que durante esta época el club no supo cerrar puertas y enfocarse simplemente en trabajar. El tropiezo estuvo en creer que el Bayern tenía que salir a desmentir cada rumor, cada chisme, cada crítica o cada relato en lugar de seguir siendo lo que era. Este grupo de aficionados, muy inteligente, adopta entonces este nombre: chiquería. Lo hace con orgullo, porque efectivamente no había nada de qué avergonzarse de esa actitud, de esta mentalidad ganadora que está presente desde que los primeros bávaros llegaron a Múnich y desde que los jóvenes estudiantes y empresarios decidieron organizarse para crear al Bayern. El hambre de siempre ganar y de hacerlo a nuestra manera, pues es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que durante años había sido un término usado para señalar a la élite urbana, a los jugadores de portada, de revista y a la sofisticación de la ciudad como algo ajeno al espíritu de la ciudad, pues bueno, los ultras decidieron resignificarlo.
Convirtieron aquello que se usaba para marcar distancia en un emblema propio. Entendieron que ese brillo, esa visibilidad y ese estilo no eran un estigma, era identidad, compromiso, pertenencia y grandeza. Esos ultras entendieron que la chiquería o el FC Hollywood no eran más que ganas de ganar. Ahí donde todos querían estar. Adoptar el nombre no fue un gesto superficial, fue asumir un linaje, era hacerse cargo de una herencia que siempre estuvo ahí, apropiarse de ese nombre con el cual Alemania entera reconoció el éxito que estaba teniendo Múnich a través de su recelo, dando cuenta que efectivamente los de Baviera eran de otra especie. Adoptar el nombre fue asumir una herencia que siempre ha estado ahí, una forma directa de decir, somos lo que somos. La chiquería, o el FC Hollywood, dejó de ser entonces la caricatura de unos supuestos observadores de lujo para transformarse en una comunidad consciente de su peso, una voz organizada que entiende que las identidades poderosas no nacen por accidente, sino por decisión. Desde los primeros bávaros que se asentaron en la región, pasando por los años de elegancia y modernidad en Múnich de los 60s y de los 70s, continuando con los campeones del mundo que llevaron el estilo del club más allá del estadio, hasta llegar a los ultras que en 2002 abrazaron ese nombre con orgullo. Toda forma un mismo hilo, un relato continuo. Si los de afuera se van a ofender porque gritamos, si se van a ofender porque nos enojamos, si se van a ofender porque queremos ganar, pues que se ofendan. Ese fue el cambio que llegó en el 2002. A partir de ahí, el club ha decidido cerrar puertas y entendió que la prensa no es amiga, cosa que algunos aficionados de hoy en día, sobre todo globales, parecen no entender. El club y la afición abrazó una identidad que no depende de miradas externas, que no busca aprobación, pero que sí entiende su pasado y lo proyecta hacia adelante como una fuerza colectiva. Hoy cuando alguien se sienta en las gradas del Allianz Arena o enciende la televisión para ver al Bayern, la palabra chiquería ya no es un apodo, es una afirmación. Ahí donde todos quieren estar. Eso es la chiquería. Chiquería se ha vuelto una manera más de decir aquello que sintetiza toda una cultura. Mía san mía, somos lo que somos, pero también que se ha vuelto ese lugar, pues sí, del glamour, de los títulos, de los ganadores, y que ese lugar, pues bueno, genera envidia. Cuando decimos somos lo que somos, no lo hacemos como un mensaje para los de afuera, sino como un recordatorio para nosotros mismos. Es la suma del talento, la suma de pasión, de trabajo, de dedicación, de constancia, de terquedad y el orgullo innegociable de nuestra historia. Insisto, si el resto se va a ofender por lo que somos, pues que se ofendan. Las críticas son el eco del que viene de atrás. Si el resto se incomoda, es porque vamos bien. Cuando te persiguen, es porque vas por delante. Y así, al mirar atrás y ver cada paso que nos ha traído hasta aquí, desde los primeros que levantaron este club con más voluntad que recursos, hasta las generaciones que han transformado una palabra usada para burlarse de nosotros en un símbolo de orgullo y de identidad. Aquí entendemos que nada de esto fue casualidad. Nuestra historia se ha construido con carácter, con trabajo y con una convicción más que nada que no conoce atajos. Por eso, cuando hoy decimos somos lo que somos, no hablamos para convencer a nadie. Hablamos para recordarnos, pues sí, lo que somos, para recordarnos de dónde venimos y por qué seguimos aquí. Porque al final, todo lo que somos, todo lo que construimos, pues lo hicimos nosotros mismos. Así que, pues bueno, con esto llegamos ya al final de este episodio. Cerramos el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, porque pues sí, definitivamente es un capítulo diferente. La intención es otorgarles una especie de documental para que puedan disfrutar estos días que no tenemos fútbol. Así que pues bueno, los leo en los comentarios como siempre y los veo en el siguiente episodio. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert. Ein Schuss, ein Tor. Die Bayern. Ei, 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 ei. FC Bayern München.